Buenas tardes, el día de hoy mi grupo y yo presentaremos una guía paso a paso para la redacción de un artículo de investigación. Primero comencemos sobre las partes que debe tener el artículo de investigación. Este se divide en introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Asimismo, se debe considerar una parte para las referencias bibliográficas, para el índice y para el resumen que va antes de la introducción. Como fases previas a la redacción del artículo encontramos tres partes. Primero, la elección del tema de investigación. Debe seleccionar un tema relevante, actual y que haya una disponibilidad de información adecuada para realizar la investigación. Segundo, elección del paper madre. Este paper será el que guiará su investigación, además servirá como base teórica y metodológica. Y en tercer lugar está la revisión de la literatura sobre el tema elegido. Analizar los estudios previos para conocer cuál es el estado de conocimiento sobre ese tema y en qué más pueden indagar sobre este mismo. Ahora sí, con esto podemos arrancar con el artículo. La primera parte del artículo será la introducción. En esta parte ayudamos al lector a comprender sobre qué tratará este artículo. Esta primera parte se concentrará gran parte de la investigación que hemos realizado previamente, ya que la plasmaremos en los antecedentes y en las premisas conceptuales. Lo primero que debe contener la introducción es un pequeño párrafo de contexto, donde presentamos la situación real que envuelve la investigación. Vamos a utilizar datos estadísticos, tendencias que encontramos en diarios, en las revistas. Luego sigue la parte de los antecedentes. Vamos a plasmar información de artículos que hayamos buscado que estén relacionados con nuestro tema. Vamos a resumir los primeros hallazgos de estos artículos y lo vamos relacionando con nuestro tema. Y de esta manera crearemos los antecedentes de nuestra investigación, es decir, lo que ya se ha investigado acerca de este tema. Para las premisas conceptuales, identificamos las variables y dimensiones centrales del estudio. Las definimos con apoyo de teorías y autores y explicamos cómo se conecta con nuestro fenómeno de investigación. Luego pasamos a los objetivos e hipótesis, donde se establece un objetivo específico por cada relación entre dimensiones y variables. A partir de esos objetivos se formula una hipótesis, que puede comprobarse y refutarse. Estas relaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Finalmente está la justificación. Aquí explicamos por qué el tema es relevante, usando evidencia reciente, tendencias que demuestran su importancia. Además, señalamos el aporte práctico, teórico y metodológico que tendrá en el estudio en el campo académico. En conjunto, estos tres elementos permiten construir una introducción completa, coherente y alineada a las exigencias metodológicas. Redacción de la metodología. En primer lugar, definimos el enfoque, señalando si el estudio es cuantitativo, cualitativo o mixto, así como los procedimientos utilizados para el análisis y la recolección de los datos. Seguidamente establecemos el alcance, determinando si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, según el nivel de profundidad requerido para abordar el problema. Luego especificamos el diseño, indicando si el estudio es experimental o no experimental y si su carácter es longitudinal o transversal. Posteriormente describiremos la población, entendida como el grupo completo al cual se dirige el estudio, así como la muestra que corresponde al subgrupo del que se obtuvieron los datos, justificando sus características y su tamaño. También detallaremos el muestreo, es decir, el procedimiento utilizado para seleccionar dicha muestra, ya sea probabilístico o no probabilístico. Finalmente explicaremos el instrumento de recolección de datos, indicando si fue una encuesta, un test o una escala y mencionando su validez. Concluimos describiendo el procesamiento de datos, señalando el software empleado y las pruebas estadísticas aplicadas para garantizar un análisis riguroso y confiable. Para el análisis e interpretación de resultados, buscamos presentar los hallazgos estadísticos de forma directa y ordenada. Para comenzar, evaluamos la fiabilidad del instrumento del alfa de Cronbach, porque antes de analizar cualquier dato necesitamos comprobar que las preguntas utilizadas son coherentes entre sí y si realmente miden la misma variable. Después, aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que nos permite saber si los datos siguen una distribución normal. Este paso es importante porque determina qué tipo de análisis podemos usar. Cuando los datos no cumplen la normalidad, recurrimos al coeficiente Rho-Spearman, una prueba no paramétrica que nos permite identificar si dos variables están relacionadas entre sí y si esa relación es positiva, negativa o nula. De esta manera garantizamos que el análisis sea adecuado al tipo de los datos que tenemos. Una vez revisada la calidad del instrumento y la naturaleza de los datos, avanzamos el análisis de la hipótesis, donde aplicamos una prueba estadística correspondiente para saber o determinar si las relaciones planteadas realmente existen y si son significativas. Luego destacamos los hallazgos principales, mostrando qué variables tienen mayor influencia, qué patrones se repiten y cuáles resultados responden directamente a los objetivos del estudio.
Finalmente, incluimos una breve interpretación explicando de manera sencilla qué significan esos resultados y cómo se conectan con lo que planteamos al inicio. Esta estructura permite que la sección de los resultados sea más ordenada, comprensible y útil para que cualquier lector entienda claramente de qué se trató la investigación y finalmente cómo resolvimos la pregunta. Finalmente, los resultados muestran que las experiencias escapistas y estéticas generan mayores niveles de exaltación y satisfacción, especialmente por el tipo de contenido visual e inmersivo propio de la plataforma. Además, se comprobó que ambas emociones se refuerzan mutuamente, pero es la satisfacción la que tiene mayor influencia en la decisión final de compra. También se identificó que las experiencias educativas presentan un menor impacto, lo que confirma que en TikTok el usuario responde más al entretenimiento que a la información, a diferencia de otras plataformas. En conclusión, la publicidad en TikTok sí influye significativamente en el comportamiento impulsivo, principalmente a través de estímulos sensoriales y positivos. Por ello, es fundamental diseñar el contenido visualmente más atractivo y dinámico. Y ya por último, se sugiere que en futuras investigaciones se incluyan variables como por ejemplo la influencia social o el algoritmo para ampliar la comprensión del comportamiento digital.